Movimiento en dos dimensiones, lanzamiento horizontal de proyectiles, más conocido como tiro semiparabólico. Un avión que vuela con una velocidad horizontal de 210 km por hora deja caer un paquete sobre el punto A desde una altura de 1000 metros. Cuando el avión está sobre el punto D, el paquete cae al suelo. Despreciando la fricción con el aire, determine A. En qué punto de los marcados en la figura caerá el paquete. B. ¿Qué distancia habrá recorrido el avión en el momento en que cae el paquete al suelo? Bueno, entonces vamos a comenzar a resolver este punto A. Entonces, ¿en qué punto de los marcados de la figura caerá el paquete? Entonces está A, B, C, D. Para eso hay que entender que el avión está viajando con una velocidad constante debido a que no hay fricción con el aire, o sea que no hay una fuerza que, digamos que disminuye o aumente o cambie la dirección de la velocidad del avión. Entonces, como esta velocidad es constante, el paquete que está dentro del avión y todo lo que está dentro del avión llevará la misma velocidad. Cuando el paquete sale del avión, también seguirá con la misma velocidad del avión por la inercia. Conserva esa velocidad, conserva el movimiento que traía, que era de 210 km por hora. Y además su dirección. Por lo tanto, el paquete seguirá con la misma velocidad del avión y cuando el avión esté sobre el punto D, pues dice que el paquete cae, o sea que el paquete también caerá en ese punto, ¿sí? Porque va conservando la misma velocidad. Bueno, ese es el punto A. Importante entonces la inercia aquí. El paquete sigue con esa velocidad que trae el avión porque está dentro del avión y conserva esa velocidad. Eso es parte de del fenómeno inercial que es muy importante dentro de la física. Veamos ahora el enunciado B, el literal B. ¿Qué distancia habrá recorrido el avión en el momento en que cae el paquete al suelo? Es decir, ¿cuál es la distancia de A al punto D? Para esto entonces debemos tener en cuenta que eh, esta distancia se puede calcular a partir de la ecuación de movimiento con velocidad constante, puesto que ya, como ya lo mencioné, es un movimiento que no está afectado por ninguna fuerza. Horizontalmente no hay ninguna fuerza que lo afecte, ¿sí? Entonces, el avión tiene una velocidad horizontal y necesitamos calcular esa distancia que recorre el avión cuando el paquete cae, es decir, la misma distancia que recorre el paquete. Entonces ya sabemos que despejando tenemos velocidad por tiempo. Esa velocidad, como dije ya, es la velocidad del avión y el tiempo debemos calcularlo. Entonces tenemos dos incógnitas en esta ecuación, la distancia y el tiempo. ¿Cómo calculamos ese tiempo? Para eso es importante conocer el experimento de este que tenemos acá, una bolita que se lanza sobre una superficie horizontal y otra que se deja caer inmediatamente, sale la superficie sale la bola de la superficie. Entonces no importa con qué velocidad salga la bola de la superficie, puede ser una velocidad muy grande o una muy pequeña, igual estas dos van a caer al tiempo, siempre en el mismo tiempo. Esto se debe a que en el momento que sale la bola de la superficie empieza a caer igualmente que la otra, afectados los dos por la misma fuerza gravitacional. Lo único que cambia es que la distancia horizontal de una de la ola que sale de la superficie pues va a tener mayor o menor longitud de acuerdo a la velocidad con la que salga. Pero la caída es la misma, va a ser al tiempo. Estamos hablando de la superposición de esos dos movimientos. Entonces, en este caso va a pasar lo mismo. Vamos a tomar en cuenta que el paquete cae como si estuviera el avión estático, entonces de una altura, y esto lo podemos comprobar con esta fotografía estroboscópica que aparece aquí a la derecha, en donde se muestra dos peloticas, una amarilla y una roja, y vemos que la fotografía está marcando las mismas posiciones en la caída. La amarilla está avanzando horizontalmente porque se lanzó horizontalmente, pero está cayendo al mismo tiempo. Entonces, como el tiempo es lo mismo, tomamos esa altura del avión como que determinará la caída del objeto, como si el avión estuviera estático, y sabemos que entonces ese tiempo va a ser igual a todo el tiempo que transcurre en caer todo el paquete en el movimiento que está descrito ahí como que conocemos como semiparabólico. Teniendo ya en cuenta esto, entonces
miramos qué necesitamos para conseguir o qué datos necesitamos. Lo importante inicialmente es reconocer que la velocidad en el eje horizontal es constante, pero en el eje vertical inicia con una velocidad cero y va aumentando su velocidad. Así que dividimos este problema en dos ejes, eje X, eje Y. En el eje X tenemos un dato que es la velocidad del avión, y en el eje Y tenemos la altura, que son 1000 metros, la velocidad inicial, que es cero, y además la aceleración debida a la fuerza gravitacional, que es igual a 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Igualmente, como tenemos datos en los dos ejes, también tenemos ecuaciones en los dos ejes. En el eje X ya sabemos que es un movimiento con velocidad constante, entonces es la única ecuación que conocemos de movimiento con velocidad constante. Y en el eje Y, pues las ecuaciones de aceleración que hemos trabajado. Entonces, la de altura, la de velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más dos veces la aceleración por la altura. Y esta que es muy, digamos, muy común porque se deriva de la ecuación de la aceleración, velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Entonces, ya con estas ecuaciones miramos de dónde podemos sacar el tiempo. Como el tiempo lo podemos calcular en la caída de esa altura, el objeto que cae a la altura de 1000 metros, entonces ya sabemos que está en el eje Y, y por lo tanto en el eje Y vamos a buscar las ecuaciones que tengan el tiempo. El eje X ya dijimos que no podemos usar la ecuación porque tenemos dos incógnitas ahí, la distancia horizontal y el tiempo, entonces no podemos usar esa ecuación. Entonces usamos la ecuación del eje Y porque además vamos a determinar la caída, el tiempo de caída a los 1000 metros, y vemos que en la primera ecuación aparece el tiempo y en la tercera ecuación también aparece el tiempo. Sin embargo, en la tercera ecuación que tenemos ahí, no conocemos la velocidad final con la que está llegando al suelo. Entonces vamos a usar la primera ecuación para despejar el tiempo y hallar el tiempo de ahí. Entonces, comenzamos, tomamos la ecuación, ya tenemos nuestros valores y sabemos que la velocidad inicial es cero, por lo tanto el primer término del lado derecho de la ecuación pues no nos da cero, no es importante, y tomamos entonces solo aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Despejamos, vamos pasando el 2 a multiplicar y la aceleración a dividir. Una vez tenemos esto, como está el tiempo al cuadrado, sacamos raíz a ambos lados y tenemos entonces que 2 por h, o sea 2 por 1000 sobre 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Recordemos que las unidades son importantes, acá no están puestas, pues ustedes ya saben manejar unidades. Acá tenemos entonces que al desarrollar esto nos da 14.3 segundos. Este es el tiempo de caída. ¿Para qué lo vamos a usar? Para determinar la distancia que recorre horizontalmente. Para eso ya sabíamos que necesitamos la velocidad horizontal y el tiempo. Ya tenemos el tiempo, así que volvemos otra vez con nuestro tiempo y la ecuación de distancia derivada del movimiento con velocidad constante. Entonces, velocidad por tiempo. Ya sabemos que la velocidad es del eje X, por eso acá le puse Bx. Y esta velocidad está en 10 unidades kilómetros sobre hora, el tiempo en segundos. Entonces vamos a hacer la conversión rápidamente de esa velocidad. Los 210 kilómetros por hora los vamos a pasar a metros sobre segundo. Entonces usamos los factores de conversión para la distancia o la longitud. Entonces un metro equivale a 0,001 kilómetro y una hora equivale a 3600 segundos. Multiplicamos numeradores por numeradores y denominadores por denominadores. Entonces 210 por 1 y por 1 pues da 210 y 0,001 por 3600, entonces ya ustedes saben que nos da 3,6. Al hacer la división obtenemos 58.3 metros sobre segundo. Vemos cómo las unidades se fueron cancelando, ¿sí? Para obtener la que necesitábamos. Ya tenemos esta velocidad, ahora sí la reemplazamos en nuestra ecuación para la distancia, entonces distancia igual a 58,3 por 14.3 segundos, que fue el tiempo de caída, que es el mismo que va a tardar en recorrer horizontalmente. Y multiplicando tenemos 833.7 metros. Entonces ya tenemos la distancia. Esto es todo. Ahora, muchachos, el reto. El reto es: ¿cuál será la posición del paquete después de 6 segundos de haberse dejado caer el avión? Pausa el video y resuélvelo y vamos a verificar acá. Para esto, entonces,
ya tenemos un tiempo. En ese tiempo el paquete puede estar sobre el punto B, sobre el punto C o sobre el punto A y B, o sea, en la mitad de los dos o un poquito más corrido hacia el B o más corrido hacia el C, etcétera. En cualquier posición está. La posición, como estamos hablando de movimiento en dos dimensiones, esa posición debe estar medida en dos coordenadas, coordenada X y coordenada Y, es decir, distancia horizontal y altura, porque estamos hablando de un movimiento en dos dimensiones. Entonces, eso es lo que vamos a calcular, la distancia para los 6 segundos y la altura a la que se encuentra en esos 6 segundos. Vamos a suponer que a los 6 segundos está sobre el punto C, pero como ya lo había dicho, puede estar sobre cualquier punto. Entonces, ¿cómo hacemos para calcularlo? Pues simplemente usamos para la distancia la ecuación de distancia. La velocidad es la misma, velocidad 210 kilómetros por hora, que ya la pasamos a metros por segundo, o sea, los 58.3 metros sobre segundo, por el tiempo que son los 6 segundos. O sea que en ese tiempo el paquete se encuentra a 349.8 metros de distancia del punto A, ¿sí? Igualmente el avión también está a esa distancia del punto A. Pero para calcular entonces la altura, pues usamos la ecuación de altura. Ya sabemos que ese movimiento es vertical y por lo tanto además es un movimiento acelerado, por lo que está afectado por la fuerza gravitacional. Entonces el paquete está cayendo, está afectado por la fuerza gravitacional, usamos la ecuación. Aquí hay que tener en cuenta que esta ecuación nos permite calcular la caída, la altura de caída, desde la altura máxima cuánto ha caído, ¿sí? Entonces vamos a llamar a eso altura 1. Y sabemos que como la velocidad inicial es 0, entonces nos va a quedar el término simplificado de esta manera. Porque velocidad 0 por tiempo pues va a seguir siendo 0 y nos queda solo esta parte nomás. Bueno, entonces reemplazamos, aceleración es 9,8, tiempo son 6 segundos, lo elevamos al cuadrado, da 36 segundos cuadrados, multiplicamos y obtenemos entonces que esa altura va a ser de 176.4 metros. Pero como ya lo decía, esa es una altura 1, o sea, la altura que hay, o lo que ha caído, más bien la distancia que ha caído. Necesitamos es la altura, que sería medirla desde el suelo. Para eso pues simplemente restamos de los 1000 metros, restamos esta distancia o esta longitud y aquí obtenemos la altura, 823.6. Podemos aproximarla a 824 y la distancia horizontal a 350, así que la coordenada del punto o de la posición donde está el paquete en ese tiempo a los 6 segundos está conformado por 350 metros en el eje horizontal y 824 de altura, 824 metros de altura. Bueno, esto es todo. No olviden suscribirse, activen la campanita para que les llegue más videos y nos vemos en el próximo. Adiós.